de comenzar. Si me acompañan, por favor, vamos a orar. Bendito Padre, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Gracias, Padre, por tu amor, por tanta misericordia que tú has tenido para con tu pueblo. Gracias por tenernos aquí, Señor, por habernos enseñado con tus fiestas, con tus convocaciones, Señor. Sabemos, Padre, que todavía nos falta mucho, Señor, para hacerlo perfectamente, pero, Señor, aquí estamos tratando de entender y de obedecer lo que tú nos dices, Señor, a lo que tú nos llamas. Gracias por mis hermanos que han dedicado su vida, Señor, a aprender. Están determinados a seguir avanzando, Señor, y a escudriñar tu palabra, a que tú mismo seas el que les hables y el que les cuentes el final desde el principio, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos. Te entregamos esta noche, esta semana que ya comenzó. Padre, seguimos aquí tratando de ser entendidos, Señor, de ser sabios. Ayúdanos a ser perseverantes. Padre, danos sabiduría, la necesaria para poder continuar, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos tu guía, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. Entonces vamos a seguir. Les voy a compartir la pantalla. Listo. Ahí me pueden ver, sí. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí se ve, hermana. Sí, listo. Por aquí. Listo. Listo, nos quedamos en los padres de la iglesia, ¿recuerdan? Estuvimos viendo a varios, estuvimos viendo desde prácticamente escritos desde el primer siglo, pasamos por Tertuliano, Cipriano de Cartago, Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio de Cesarea, San Atanasio, Cirilo de Jerusalén, y nos quedamos en Juan Crisóstomo, ¿sí? Todos ellos son, la mayoría se convertían ya adultos, ¿verdad? Eran filósofos, eran personas oradores, grandes oradores, ¿sí? Que empezaban a buscar pues algo más, ¿no? La mayoría daban con el cristianismo era porque pues como que intentaban buscar pues algo más que la filosofía. Entonces, llegaban ya muchos a convertirse ya adultos, muchos nacieron en familias cristianas o católicas, eh, pero fueron personas que fueron, pues que fue, su fundamento fue la filosofía, ¿no? Entonces, pues tenían pensamientos especiales, muy especiales, que ellos trataban de conectar, ¿cierto? O de armonizar con la escritura. Eh, Entre ellos, pues uno terminaba, era profesor del siguiente y bueno, así se fueron formando lo que se llama hoy en día para la iglesia católica y la cristiana los padres de la iglesia, ¿no? Ellos son los padres de la iglesia y cuidadito que uno les toque a los padres de la iglesia porque más que todo para el catolicismo pues estaríamos en una herejía, ¿no? Pero pues estudiarlos, meternos un poquito más a fondo, qué pensaban, ¿verdad? Qué se estaba viendo en su entorno, en su cultura, en el tiempo que ellos escribieron, o sea, qué era lo que ellos estaban viviendo, ponernos un poquito en sus zapatos, pues nos ayuda a entender un poquito más sus escritos, ¿cierto? Y pues nos encontramos con grandes sorpresas de que muchos de ellos, bueno, pues creían cosas, algunas muy distorsionadas de la escritura, unas que no eran para nada viables, bueno, y ellos cada uno iba formando una ideología, ¿no? Como nuevas doctrinas. Desafortunadamente la iglesia de hoy en día está fundamentada en los padres de la iglesia. Siempre que vayas a ir con una persona, a hablar con una persona o que sea una persona estudiada, te va a citar a los padres de la iglesia. Siempre te van a citar a Juan Crisóstomo, te van a citar bueno,
a muchas personas, muchos de ellos te los van a citar para poder defender una teología, ¿no? Pero pues sabemos que la escritura es una sola y ella no necesita ayuda de nadie, que nadie la defienda, ¿no? Ella se puede defender solita. Entonces seguimos con los padres de la iglesia. Ya llega Cirilo de Alejandría, fue un eclesiástico romano, era natural de Egipto, era patriarca de Alejandría desde el 412 hasta su muerte en el 444. Su episcopado se caracterizó por la presión contra judíos, paganos y otras confesiones cristianas, así como sus roces con las autoridades imperiales y su lucha de poder con el patriarcado de Constantinopla. Sus obras atestiguan un conocimiento extenso, además de la Biblia y de los escritores eclesiásticos, de los autores no cristianos de su época. Él dice: te saludamos, oh María, esta cita de Cirilo de Alejandría. Te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo, antorcha que jamás se apagará, templo que nunca será destruido, sitio de refugio para todos los desamparados, por quien ha venido al mundo el que es bendito por los siglos. Por ti la Trinidad ha recibido más gloria en la tierra. Por ti la cruz nos ha salvado, o sea, por María, ¿no? Por ti los cielos se estremecen de alegría y los demonios son puestos en fuga. El enemigo del alma es lanzado al abismo y nosotros, débiles criaturas, somos elevados al puesto de honor. Entonces, ahora podemos entender por qué, ¿cierto? Pues desde dónde viene la ideología mariana de la Iglesia Católica, ¿no? Eso no empezó hace 100 años, ni 200, esto lleva miles de años, bueno, cientos de años gestándose, ¿no? Luego llegamos a Jerónimo, nacido en el 347 en Estridón, en lo que ahora es Croacia. Era de familia cristiana, él estudió en Roma con el gramático Elio Donato. A los 20 años se trasladó a Treveris con la intención de seguir la carrera política. Allí descubrió su vocación monástica y los escritos de los padres, especialmente los comentarios bíblicos. Retirándose al desierto, leyó la escritura y perfeccionó su conocimiento de griego y de hebreo. En Constantinopla conoció a Gregorio Nacianceno y comenzó la traducción latina de Orígenes. Alcanzó gran prestigio como biblista. Participó en el Concilio de Roma del 382 y se asentó en la urbe, donde recibió el encargo del Papa Dámaso de la traducción latina de la Biblia llamada la Vulgata, ¿sí? La Vulgata latina, y publicada en el siglo IV de la era cristiana. Fue declarado en 1546 durante el Concilio de Trento la versión auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Latina, hasta la promulgación de la Nueva Vulgata en 1979, el que ahora es el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. Tras la muerte del Papa, se retiró a Belén, donde prosiguió su dedicación bíblica. Murió en el año 420 en Belén de Judea. Y una cita de él dice: estoy con quien esté unido a la cátedra de San Pedro. Yo sé que sobre esta piedra está edificada la iglesia. ¿Sí? Entonces seguimos viendo que el pensamiento de que Pedro era la roca, ¿verdad? Lo que dice Yeshua, que dice que tú eres la roca, ¿cierto? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos dicen que Jesús, ¿cierto? Fundó la roca, la iglesia sobre Pedro, ¿verdad? Y ahí digo yo, Dios nos libre de eso, de que su iglesia, ¿verdad? De que su congregación esté fundada en un hombre. San Agustín de Hipona o Aurelio Agustín de Hipona nació en Tagaste el 13 de noviembre del 354 y murió en Hipona el 28 de agosto del 430.
Fue un escritor, fue teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión, fue obispo de Hipona, al norte de África, y dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. Todo esto eran de doctrinas. Es considerado el doctor de la gracia. Fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y, según Antonio Livi, uno de los más grandes genios de la humanidad. Autor prolífico, dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. Y una de sus frases es: si niegas la Trinidad, pierdes tu alma; si tratas de explicarla, pierdes tu mente. León el Magno o León el Grande nació en Toscana en el 390 y murió en Roma el 10 de noviembre del 461. Primero de los tres papas apodados el Grande. León era hijo de Quintianus y los datos históricos más antiguos lo sitúan como diácono en Roma bajo el pontificiado de Celestino I. Durante su pontificiado se celebró en 451 el Concilio de Calcedonia, que proclamó la divinidad y la humanidad de Cristo, consustancial al Padre por su divinidad, consustancial a nosotros por su humanidad. León restableció la tradición ortodoxa en su célebre carta dogmática a Flaviano, Tomus Leonis, y que fue aprobada por el concilio con las palabras: Pedro ha hablado a través de León. Dice: todos tenemos razón para gozarnos de nuestra común participación en este oficio. Nuestro motivo de alegría será más auténtico y elevado si no detenéis vuestra atención en nuestra humilde persona, ya que es mucho más provechoso y adecuado elevar nuestra mente a la contemplación de la gloria del bienaventurado Pedro y celebrar este día solemne con la veneración de aquel que fue inundado tan copiosamente por la misma fuente de todos los carismas, de modo que, habiendo sido el único que recibió en su persona tanta abundancia de dones, nada pasa a los demás si no es a través de él. ¿Sí? Está hablando de Pedro. Bueno. Teodoreto de Ciro nació en el 393 en Siria y murió en el 458. Fue obispo y el último teólogo destacado de la escuela de Antioquía. Sus padres, muy acomodados, mantuvieron estrechos contactos con los monasterios cercanos. Educado entre monjes, su cultura refleja al mismo tiempo una profunda formación clásica. Muertos sus padres, se retiró a uno de los monasterios de Nicerta. En el 447 fue acusado por Dioscoro de predicar dos hijos de Dios existentes en Cristo. Teodoreto se defendió en su epístola 83, donde condena a aquellos que niegan la maternidad divina de María. En el 448, un edicto imperial le prohibió predicar en Antioquía. En general se considera su cristología ambigua. A veces parece distinguir en Cristo dos personas. No rechaza el término Theotokos, que es madre de Dios, aplicado a la Virgen, pero admite el de antropos, que es ser humano. No acepta que se pueda decir que Dios haya sufrido en la pasión. Él dice que es imposible. Por otro lado, afirma que Cristo es uno con unión física y niega haber enseñado jamás la existencia de dos personas. En general, se advierte que a lo largo de su vida fue abandonando algunas de las fórmulas ambiguas, por ejemplo, la de Assumptus Homo o humanidad de Cristo, que utilizó al principio. Una cita: las nobles almas de los triunfantes deambulan por el cielo bailando en los coros de los incorpóreos.
y ninguna tumba para cada uno esconde sus cuerpos, sino que las ciudades y pueblos los dividen y los llaman sanadores y preservadores de almas y cuerpos, y los veneran como guardianes y protectores de las ciudades. Y cuando intervienen como embajadores ante el Maestro del universo, los dones divinos se obtienen a través de ellos. Y aunque el cuerpo se ha dividido, su gracia ha continuado indivisa. Y esa pequeña partícula y la más pequeña reliquia tiene el mismo poder que el mártir, absoluta y absolutamente indiviso. ¿Sí? Creían los fantasmas. Bueno, algo así. Gregorio Magno nació en el 540 en una familia cristiana de la alta nobleza romana. Se encaminó a la carrera política y llegó a ser prefecto de Roma, pero decidió entregarse por completo a Dios hacia el 575. Con el patrimonio familiar fundó 6 monasterios. Fue el primer monje que alcanzó la dignidad pontificia y probablemente la figura definitoria de la posición medieval del papado como poder separado del Imperio Romano. Hombre profundamente místico, la Iglesia romana adquirió gracias a él un gran prestigio en todo Occidente, y después de él los papas quisieron en general titularse como él lo hizo, siervo de los siervos de Dios. Cita: una cosa es adorar imágenes, utilizarlas para enseñar con su ayuda. Lo que debe ser adorado es otra. La escritura es para los letrados lo que las imágenes para los ignorantes, que a través de ellas ven lo que han de aceptar, leen en ellas lo que no saben leer en los libros. ¿Sí? Era una postura en cuanto pues a la idolatría y a las imágenes. Juan Damasceno, nacido en una familia de alta posición en Damasco, Siria, en el 675, fue educado por un esclavo de origen italiano. El régimen de intolerancia hacia los cristianos, inaugurado por Omar II, provocó que Juan se retirase a la vida monástica en las proximidades de Jerusalén, donde se dedicó al estudio de las escrituras y de los padres. O sea, ya para este tiempo los padres eran muy importantes, estudiaban desde este tiempo. Intervino activamente durante la polémica iconoclasta. Fue perseguido por ellos y murió hacia el 750. Fue perseguido por los iconoclastas. Su obra más conocida es La fuente del conocimiento, pero son importantes también sus discursos sobre las imágenes. En sus homilias emplea la alegoría, manteniendo un control estricto y sin excesos, y la tipología. Refiere la leyenda que en medio de una querella de los iconoclastas perdió una mano y la Virgen se la restituyó. El ícono de la Trigerusa es una virgen que tiene 3 manos, es sumamente popular y venerado en la Iglesia de Oriente. Fue llamado orador de oro por su elocuencia y es considerado un gran profeta de la Iglesia del Este. Entonces, la Trigerusa es esto, es una imagen de una María, ¿sí? De una Virgen María con 3 manos, que fue el milagro supuesto que le hizo a este señor Juan Damasceno. Cita: fuiste también, oh Virgen, claramente prefigurada en la zarza, él la llevó hasta allá, en las tablas escritas por Dios, en el arca de la ley, en la vasija de oro, en el candelabro, en la mesa y en la vara de Aarón que floreció. De ti, en efecto, procede la llama de la divinidad, el verbo y la manifestación del Padre, el maná suavísimo y celestial, el nombre inefable que está sobre todo nombre, la luz eterna e inaccesible, el celeste pan de vida. De ti ha brotado corporalmente aquel fruto que no se debe al trabajo de ningún cultivador.
Ay, que por poco me olvido de la escala de Jacob. ¿No resulta evidente para todos que tú, oh María, estés en ella prefigurada y anunciada? Vio este patriarca una escalera que unía el cielo con la tierra y contempló a los ángeles que subían y bajaban por ella, y además experimentó una significativa lucha con el que en verdad es fuerte e invencible. De un modo semejante, desempeñando tú el oficio de mediadora, te convertiste en escalera por la que Dios ha bajado hasta nosotros, asumiendo nuestra débil naturaleza, y recompusiste lo que estaba disgregado, de modo que el hombre pudiera unirse de nuevo con Dios. Así pues, los ángeles bajaron prestando servicio al Señor, y los hombres, abrazando un género de vida angelical, son elevados hacia el cielo. Bueno, seguimos con, o más bien terminamos con, lo que es la iconoclasia. Es una expresión que en griego significa ruptura de imágenes. Es la deliberada destrucción dentro de una cultura de los íconos religiosos de la propia cultura y otros símbolos o monumentos por motivos religiosos o políticos, causada por lo que estos monumentos u obras representan. La Real Academia la define como la doctrina de los iconoclastas, y a su vez señala que iconoclasta proviene de una palabra en griego, rompedor de imágenes, y se define como tal en particular al movimiento del siglo VIII que negaba el culto debido a las sagradas imágenes, las destruía y perseguía a quienes las veneraban. La iconoclasia es un componente frecuente de los principales cambios políticos o religiosos que ocurren en el interior de una sociedad. ¿Sí? Entonces, en ese tiempo, pues ya la idolatría en la iglesia, ¿verdad? Ya era bastante fuerte, ya habían empezado a traer muchas imágenes. ¿Por qué razón? Porque cuando ellos se fueron o sea, hay una postura, y es que cuando ellos empezaron a colonizar pues el resto de la tierra, ¿verdad? Pues ellos eran el Imperio Romano ya catolizado, cristianizado. Entonces ellos empezaron a seguir expandiendo, ¿verdad? Y a catolizar pues el resto del mundo. Entonces, a donde ellos iban, pues habían muchas personas idólatras. Todas las personas paganas eran idólatras, hacían muchas imágenes. Entonces iba el monje o iba el misionero o estaba siempre ellos tratando de llevar pues la nueva fe, ¿cierto? Y entonces ellos llegaban y les rompían las imágenes, ¿sí? Les decían que no, que eso no, que estaba mal, que solo había un Dios, y que bueno, trataban de explicarles, eh, bueno, la nueva fe católica o lo que fuera. Las personas, bueno, aceptaban, se cristianizaban, se catolizaban, bueno, en fin. Y el misionero se iba. Cuando el misionero volvía 6 meses después, ¿verdad? Seguían ellos con sus mismas imágenes. Habían vuelto a hacer las imágenes y ellos seguían adorando imágenes. Entonces, ellos decidieron, dice que pues los misioneros al estar ya cansados de a cada ratico estarle rompiendo imágenes, entonces un día un papa, no recuerdo en este momento el nombre, creo que fue Benedicto, no mentira, no era Benedicto, era, no me acuerdo, y dijo, pues hagamos una cosa, bendiga las imágenes, ¿sí? Bendígale las imágenes y ya, y déles vía libre y ya no le ponga tanto problema a eso. Desde ahí, ¿sí? O ya se venía viendo un movimiento de personas que siempre estaban teniendo algo como mediador. Ellos necesitaban tocar, ver o leer, ¿cierto? Algo que los conectara, digamos, con el Dios o con aquello a lo que ellos estaban empezando a creer, ¿cierto? Entonces, también, como ya la iglesia estaba conformada de esta manera y ya la idolatría cada vez era más fuerte y todo esto, entonces se levantó un movimiento iconoclasta.
y ellos decían en la escritura, o sea, condena completamente la idolatría, ¿verdad? Y ellos estaban empezando también a hacer una revolución, a lo que la iglesia pues obviamente también tuvo que exponerse durante el tiempo, ¿verdad? Y empezó a perseguir ahora pues obviamente a los iconoclastas y bueno, ahí sigue toda la historia. Es como para que lo tengan en perspectiva, porque el señor Juan Damasceno dice la historia que él perdió una mano en una de esas guerras, ¿sí? En una de esas peleas a mano de un iconoclasta, o sea, una persona que estaba rompiendo imágenes, le cortó una mano, ¿verdad? Y luego él cuenta y dice que la Virgen María se la devolvió, o sea, que él le volvió a salir su mano. Y él fue el que prácticamente creó la trijerusa, que es la Virgen de tres manos, ¿no? Pues bueno, ahí les dejo para que cada quien saque sus conclusiones. Listo, hasta aquí vemos padres de la iglesia aproximadamente hasta el siglo octavo, ¿cierto? ¿Qué era lo que ellos pensaban? ¿Cómo pensaban? Padres de la iglesia van hasta aquí aproximadamente. Sí, todos para ellos eran el orador de oro, el boca de oro, para ellos eran, mejor dicho, sí, pues sagrados o santos. Eh, ¿Cuál era su postura en cuanto a la Trinidad? Bueno, ya podemos ver de muchos en cuanto a Pedro, ¿verdad? Que él era la cabeza de la iglesia, o sea, que en él se fundó la iglesia. Bueno, y muchas cosas más que dejan ver en sus escritos. Ahora vamos a ver, o les quiero mostrar algunos personajes actuales, sí, que no son, bueno, son más modernos, pero que piensan ellos con respecto a la posición de que Pedro, en Pedro fue que se fundó la iglesia. Entonces dice Oscar Kuhlman, es un autor protestante, ¿verdad? Y él dice, no existe ninguna referencia a la fe de Pedro. Por el contrario, el paralelismo entre tú eres piedra y en esta piedra edificaré demuestra que la segunda piedra solo puede ser la misma que la primera. El Jesús de él. Jesús designa a Pedro para ser el fundamento de su iglesia. En este punto, la exégesis católica es correcta y todas las alternativas de evadir esta interpretación deben ser rechazadas. ¿Sí? Son teólogos contemporáneos, son personas estudiadas, ¿verdad? Es protestante, pero la posición de él en cuanto a que Pedro es la piedra en la que se edificó la iglesia, según él, dice que es correcta. El señor David Hill dice, es sobre Pedro mismo el confesor de su mesianismo, ministro que Jesús edificará la iglesia. Los intentos para interpretar la piedra como otra cosa que la persona de Pedro, ¿cierto? Digamos su fe, la verdad revelada, lo que sea, se debe a prejuicios protestantes que introducen a la declaración un grado de sutileza altamente improbable. Es un ministro presbiteriano y profesor titular de estudios bíblicos de la Universidad de Sheffield. De A. Carson dice, aunque es verdad que Petros y Petra pueden significar piedra y roca, respectivamente en el griego antiguo, la distinción se confina en gran parte a la poesía. Por otra parte, el arameo subyacente es en este caso indiscutible y lo más probable es que kefa fue utilizado en ambas cláusulas. Eres kefa y en esta kefa, puesto que la palabra fue utilizada para un nombre y para una piedra. El griego hace la distinción entre Petros y Petra simplemente porque está intentando preservar el juego de palabras y en el griego Petra femenino no podría servir como nombre masculino. Esa es su posición y su pretexto. Él es un profesor del Nuevo Testamento del Seminario de la Trinidad Evangélica. Y el señor John Broadus dice, como Pedro significa piedra, naturalmente la interpretación es que sobre esta piedra significa sobre ti.
En realidad no hay otra explicación probable, pero sí hay un juego de palabras como bien puede entenderse. Sería aún más exagerado y duro en el juego de palabras si entendiéramos que la piedra fuera Cristo. Y aún más débil y casi sin sentido tendría el juego de palabras si la roca fuera la confesión de Pedro. Es evidente que Jesús no pudo haber dicho aquí que él mismo sea la roca. Ve, pues a él se le hace algo difícil. En consonancia con la imagen, puesto que él es el edificador, para decir yo edificaré, ¿cierto? No puede ser la roca y el edificador al mismo tiempo, señor, según el señor Broad. Sería una imagen muy confusa. La sugerencia de algunos expositores que dicen que Jesús se señaló a sí mismo al decir tú eres Pedro y sobre esta piedra implica una artificialidad que es repulsiva para algunas mentes. Él es un erudito bautista. Ahora vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué nos dice la Biblia? En Génesis 49:24 dice, por las manos del fuerte de Jacob, el pastor, la piedra de Israel. Deuterónomo 32:4, él es la roca, cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, sin justicia, justo y recto es él. El Salmo 18:31 dice, ¿quién es el Eloá aparte de Yod-Hei Vav-Hei? ¿Y quién es la roca fuera de nuestro Dios? Habacuc 1:12 dice, ¿acaso no eres tú desde el principio? Oh, Yod-Hei Vav-Hei, tú no mueres. Tú has señalado este castigo para juicio y tú, oh roca, los has establecido como reprensión. Daniel 2:34, estaba mirando hasta que fue cortada una piedra, no con mano humana, y golpeó a la imagen de sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Isaías 8, 13, 14 dice, Jehová Tsabaoth, santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro favor. Él os será por santuario, pero piedra de tropiezo y roca de caída para ambas casas de Israel. Zacarías 10:34 dice, mi ira se ha encendido contra los pastores. Tomaré cuentas a los machos cabríos. Jehová Tsabaoth visitará a su rebaño, la casa de Judá, y hará de ella su corcel real en el combate. De ella saldrá la piedra angular, de ella saldrá la estaca, de ella saldrá el arco guerrero y de ella saldrá todo caudillo. Mateo 21:42 dice, Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta se ha convertido en piedra angular. De parte del Señor se hizo esta y es maravillosa a nuestros ojos. Hechos 4:11 dice, este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y primera de Pedro 2:4, 6, 7, 8 dice, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida preciosa. He aquí pongo en Sión una piedra angular escogida preciosa, el que cree en ella no será avergonzado. La piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿Verdad? El mismo Pedro lo está diciendo. Entonces, ¿con qué fin, verdad, estaban poniendo una persona al mando? ¿Con qué fin estaban poniendo una persona en la cual, un hombre sobre el cual fue edificada supuestamente la iglesia, ¿cierto? Vamos a ver el diseño divino de la iglesia primitiva. El Padre ha pensado siempre en un cubo, ¿sí? Él, cuando Yeshua lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Les enseñó a qué?
a que todos son iguales. Y él dijo, el que quiere ser mayor debe ser ¿qué? Menor, ¿cierto? Si tú quieres ser mayor, tienes que empezar siendo menor, ¿sí? Mientras que la iglesia patrística vendió la idea de un triángulo, ¿sí? Hay uno arriba, ¿verdad? Es la persona, los líderes, el clero, los pastores, como lo quieran llamar, ¿verdad? Ellos están más cerca de Dios, ¿sí? Según es como el pensamiento. Y el clero, perdón, o el pueblo, ¿cierto? La iglesia, las personas están más abajo. Ellos se puede decir que se han tomado como mediadores. ¿Sí? Esta es la idea de lo que ha sido una iglesia primitiva y en lo que lo convirtió la iglesia patrística. Ahora vamos a ver los nicolaitas. ¿Qué son los nicolaitas? Yo sé que los que son estudiosos de la escritura han leído esta palabra eh, alguna vez, ¿sí? Nicolaitas es una palabra griega, del griego Nico, que es el vencedor o el conquistador. Y Laos es de pueblo, Laos es pueblo, gente o seguidores. Entonces serían Nicolaos, más o menos algo así. ¿Sí? Entonces es el vencedor del pueblo, el conquistador de la gente, algo así. Es como la traducción de la palabra Nicolao o los Nicolaitas. ¿Qué dice la escritura con respecto a esto? Apocalipsis 2:6 dice, sin embargo, tú tienes esto, está hablando a las iglesias, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Sí? Apocalipsis 2:15 dice, e igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Entonces, jerarquizar a la iglesia, ¿sí? Eso fue lo que se hizo en este tiempo, destruyendo la propuesta cúbica de Cristo o de Yeshua para levantar una piramidal, ¿verdad? Ellos dicen, aquí está Nico, ¿verdad? Los vencedores, los, los conquistadores, ¿verdad? Y acá abajo están los laos, el pueblo, el populacho, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros reinamos, nosotros gobernamos, de ahí es donde viene la idea de el sucesor vicario de Cristo, ¿verdad? Diciendo, entonces ahora él es el que manda, él es el sucesor, él es la cabeza de que, pues obviamente de todo esto, y ustedes son el pueblo, los seguidores. ¿Por qué se mantiene esta doctrina o este pensamiento hasta el día de hoy? Porque existen los sustentadores, ¿sí? Si no existieran los sustentadores, el día de hoy esta idea de iglesia, ¿verdad? No existiría. Pero siempre que haya sustentadores, o sea, siempre que haya personas, lo que ellos llaman laicos, ¿verdad? Personas que siguen a estas personas, ¿a quién siguen? Al clero, a los pastores, a los líderes. Siempre que hayan personas que quieran correr a escucharlos a ellos, a que no, ore usted por mí porque Dios lo escucha a usted, o cosas como estas, es uh, que siempre va a existir la iglesia piramidal, ¿verdad? En vez de la iglesia cúbica como el Padre lo destinó desde el principio. ¿Listo? Ahora aquí seguimos entonces en el tema 1. Recuerden, hagan memoria en el nivel 1, perdón, en el nivel 1, en el tema 7, vimos la historia y los concilios, ¿verdad? Y nos quedamos nosotros con Constantino, que él aparece en el 325 aproximadamente, pero de ahí en adelante, pues ya como que no seguimos viendo qué pasó en la historia.
Nos vamos a devolver un poquito porque para poder avanzar tenemos que pasar por aquí. Entonces vamos a hacer como un repaso pequeño, ¿verdad? De lo que fue la sucesión imperial. El señor Flavio Valerio Aurelio Constantino, ¿verdad? Que era Constantino el Grande, en el año 313. Bueno, ya él hace, él es el que da la libertad de culto, luego él es el que deja a las personas, ¿verdad? Ya impone, primero da la libertad de culto y luego impone el catolicismo, ¿cierto? Llegó supuestamente, él se bautizó y él entendió la fe cristiana o la fe católica, ¿verdad? Y entonces ya luego él dice que ya creía en el Dios de Israel y entonces hizo cristalizar el imperio, ¿verdad? Pero hay mucha evidencia que dice que él nunca realmente dejó su paganismo, ¿cierto? Él no se convirtió al Dios de Israel, o sea, se convirtió en la manera de que lo hizo un Dios más, lo añadió al resto de su cantidad de dioses que tenía, ¿verdad? Luego lo sucede, cuando él muere, lo sucede su hijo Constancio II, y luego de Constancio II sube su sobrino, el sobrino de Constantino, Juliano el Apóstata, ¿verdad? Porque luego de él ya venir una secuencia de cristianismo, catolicismo de Constantino y luego Constancio, cuando sube Juliano, él sí dijo, no, yo a mí nada de cristianismo ni catolicismo, yo soy pagano, y por eso le pusieron Juliano el Apóstata. Después de él sube Joviano, luego Valentiniano, luego su hermano Valente y por último tenemos a Teodosio el Grande. Este señor, Teodosio el Grande, es quien divide a Roma en dos, ¿sí? En Roma occidental y Roma oriental, ¿sí? En el tiempo de Teodosio el Grande. Entonces, en el año 395 aproximadamente queda Roma dividido, ¿sí? El imperio romano se divide en imperio Roma Occidente, imperio Roma Oriente. Esto va a ser súper, súper importante para lo que vamos a seguir viendo. Entonces, la edad antigua, ¿sí? Fue desde el Edén hasta el 476. Siempre que ustedes escuchen la edad antigua, fue hasta el 476. La edad media fue del 476 hasta el 1453. Sí, que esto es muy importante porque a mí me pasaba que me decían la edad media y yo no sabía, yo decía, no, la edad media es como en el 500 y luego yo iba y leía algo y decía, pero que estaba en el 1500. Yo decía, bueno, pero esta o esta, o sea, ¿cuál es? Pero es una edad que comprende de entre los años 476 y 1453. La edad moderna pasa a ser de 1492 hasta 1789. Y la edad contemporánea es de 1789 hasta a la actualidad. Nosotros nos encontramos en la edad contemporánea, ¿sí? Esto es simplemente un dato. Ok, listo. Está Roma dividido en dos, ¿sí? Roma de Occidente, Roma de Oriente. ¿Qué pasa? Se debilita, ¿verdad? Roma Occidente, toda esta partecita de acá se debilita, empieza a debilitarse, pues ya recordemos que ellos venían de pelea de la tetrarquía, en lo que era Augusto, se peleaba con el César y el César con el Augusto, y bueno, había un problema, una guerra civil, ¿verdad? Y entonces ellos ya venían debilitados. Luego, cuando ellos se dividen, pues Roma Occidente empieza a tener problemas con sus vecinos los germanos, ¿sí? Ellos eran sus vecinos a los cuales pues hacían muchos convenios, se prestaban armamentos, se prestaban soldados, ya fuera de Germania para Roma Occidente o de Roma Occidente para Germania. Sí, eran colaboradores.
pero ya para el 495 aproximadamente, empieza los hunos en Asia Central, ¿verdad? A desplazar a los germanos. Empieza una guerra entre los hunos y los germanos, lo que fueron los bárbaros, los vándalos, ostrogodos, visigodos, bueno, como quieran llamar, ¿verdad? Los bárbaros. Entonces los hunos empiezan a, bueno, como a presionar a los germanos y los germanos, por ende, pasan a presionar a lo que fue Roma de Occidente, ¿cierto? Eso fue un dominó. Empiezan los hunos, pues con problema, pasan contra los germanos y los germanos pues no les quedó de otra, sino prácticamente aniquilar o acabar con el imperio romano de Occidente, ¿sí? El imperio romano de Occidente cae aproximadamente en el 476, ¿verdad? Desde ahí empiezan los problemas y cae a mano de los bárbaros. En este momento empieza la expansión del Islam en el siglo VII, ¿sí? ¿Qué fue la expansión del Islam? Todo comienza con un señor que se llamó Mahoma. Él nació en la Meca, ¿verdad? Esto es en Arabia, el 26 de abril del 570 y murió en Medina, que también es en Arabia, el 8 de junio del 632. Mahoma fue personalmente el creador de la teología islámica, que quedó reflejada en el Corán, el único libro sagrado de los musulmanes. Es una colección de sentencias que se suponen inspiradas por Alá, ¿cierto? Ellos dicen que Alá y Jehová, ¿cierto? Yod-Hei, Bab-Hei son los mismos y que fueron recogidas en vida del profeta y recopiladas hacia el 650. El núcleo de la ley islámica se expresa en 5 preceptos básicos, los 5 pilares de la religión que todo buen musulmán debe cumplir. Una profesión de fe, ¿cierto? Que ellos ya tienen claro, la oración 5 veces al día, la limosna, el ayuno durante el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca, ¿verdad? Si ellos no cumplen con esto, pues simplemente no son musulmanes, ¿verdad? Comenzó a predicar en el año 610 este señor Mahoma cuando tenía 40 años. Su predicación comenzó en la ciudad de la Meca, donde fracasó y se mudó a Medina. En el 619 proclamó a Alá como su único Dios y él era el último de los profetas, ¿no? Él dijo, yo soy el último de los profetas después de Abraham, Moisés y Yeshua, ¿verdad? ¿Qué pasa en este momento? Entonces, la muerte de Alá, perdón, en la muerte de Mahoma, ellos estaban ubicados en esta parte de acá, que es lo que se llama Arabia preislámica, ¿verdad? Esta partecita de acá, que es la península arábiga, ellos estaban divididos en Lacmíes, Gazaníes y Arabia Feliz, ¿verdad? La Meca queda en esta partecita de acá y Medina queda en esta partecita más arriba, ¿verdad? Toda esta partecita en blanco eran árabes nómadas, ¿verdad? Eran, bueno, personas, eran árabes, pero pues como que no tenían como tal, ellos entre todos tenían la fe, digamos, católica, algunos, otros tenían la fe hebrea y otros tenían una fe que se llama animista, que es que adoraban a la materia, a un árbol, a una piedra o lo que fuera, ¿verdad? No se definían ellos como tales en fe, sino como que cada quien podía creer en lo que ellos quisieran. ¿Cómo se veía un soldado árabe? Así, como un soldado persa o uno romano, ¿verdad? Porque siempre nos imaginamos un soldado árabe así, pues como muy diferente. No, ellos eran pues muy parecidos a los soldados persas y a los romanos, prácticamente se veían de la misma manera. Ya en el 632 aproximadamente empieza el periodo de los califas ortodoxos, ¿sí? Este señor Abu Bakr era el suegro de Mahoma. Una vez muere Mahoma, ¿verdad?
sube al poder este señor Abu Bakr, ¿sí? Y él determina que Arabia, ¿verdad? O todos los árabes tienen que convertirse al Islam. Sí, todos, absolutamente todos. O sea, los que no habían logrado, digamos, eh, convencer de la fe de Mahoma o pues, de la predicación de que ya venía, ¿verdad? Del señor Mahoma, entonces él viene y con mano fuerte los hace, los obliga a convertirse al Islam. Muere el señor Abu Bakr y sube Omar, que también era suegro de Mahoma. Ahí empieza el imperio teocrático, los príncipes de los creyentes. Este señor Omar ganó una cantidad de territorio mientras él vivió, ¿verdad? Árabe. Luego muere el señor Omar y sube Uthman, ¿sí? Que era yerno de Mahoma. Y muere Uthman y sube Ali, que también era yerno de Mahoma. O sea, todos ellos eran como familia, ¿verdad? Eh, Luego muere Ali y cuando muere Ali se crean los chiíes, los suníes y los jaraíes. Los chiíes eran seguidores de Ali, ¿cierto? Y de toda, pues, esta familia, ellos decían que el califa o que la persona que debía gobernar tenía que ser descendiente de Mahoma. ¿Sí? Ahí está, entonces como que se divide, o sea, este pensamiento ortodoxo como que toma tres posiciones. Entonces los chiíes dicen, no, el que pase a reinar tiene que ser descendiente de Ali o de Mahoma en este caso. Los suníes dicen, bueno, nosotros estamos acá en medio, nosotros más bien vamos a creer en la Suna, que era el libro, un libro sagrado, un libro de escritos de Mahoma, puede decir como la ley oral, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, nosotros nos quedamos como en esta posición, pero nosotros vamos a seguir la Suna, aparte pues del Corán, que era su libro sagrado. Y los jaraíes, ellos dicen, no, ¿saben qué? Pues yo creo que el más digno entre todos los creyentes puede llegar a ser gobernante, o sea, no necesariamente tiene que ser descendiente de Mahoma. En estas tres ramas prácticamente se divide en lo que fue el Islam, ¿verdad? O los árabes. Ellos creían en el Corán, en la Suna, el Corán era el libro sagrado, la Suna era un libro de como de ley oral, ¿verdad? De consejos, de interpretaciones, y la Cava. Ya en el año 630, ¿verdad? Ya la muerte de Mahoma y pues cuando empieza el periodo de los califas ortodoxos, la capital de la Meca la capital religiosa queda en la Meca y la capital política está en Medina, ¿sí? Ya ahora vamos a ver qué es la Cava. La piedra negra es una reliquia musulmana que según la tradición islámica se remonta a los tiempos de Adán y Eva. Eso es lo que ellos dicen. Es considerada por los musulmanes como una piedra del paraíso. Se encuentra en la esquina oriental de la Cava, el edificio cúbico de piedra hacia el que los musulmanes se orientan para orar en el centro de la gran mezquita en la Meca, Arabia Saudí. La piedra es de unos 30 centímetros de diámetro, es pequeñita, y está situada 1.5 metros por encima del suelo. Cuando los peregrinos circunvalan la Cava 7 veces, como parte del ritual del Hajj Tafá, muchos de ellos intentan, si es posible, detenerse y besar la piedra negra, emulando el beso que, según la tradición islámica, le dio el profeta Mahoma. La piedra negra es, según la tradición, un meteorito que el arcángel Gabriel entregó a Abraham. De acuerdo a las creencias islámicas, descendió a la tierra más blanca que la leche, pero los pecados de los hijos de Adán la volvieron negra. Asimismo, según la tradición, Abraham y su hijo Ismael la colocaron en la esquina oriental cuando terminaron de construir la nueva Cava, ¿sí? Ya que ellos piensan que Dios le pidió a Abraham, a Ismael y no a Isaac. La piedra se rompió en varios pedazos debido al calor provocado durante un incendio en el año 683.
Las piezas están unidas por un marco de plata que cierra con clavos de plata. La piedra fue robada por la secta de los Cármatas en el 930 y restituida 20 años después. En términos científicos, su origen natural ha sido muy discutido. Se ha descrito como una piedra de basalto, ágata, como una piedra natural de vidrio o como un meteorito. Esta última opción, la del meteorito, es la más popular y extendida. A principios del siglo XXI, el Museo de Historia Natural de Londres descartó la posibilidad de que se tratara de un meteorito, decantándose por su origen terrestre. ¿Sí? Entonces es una piedrita aproximadamente de este tamaño que ellos meten en lo que es una piedra, perdón, un cubo, ¿verdad? Donde ellos dan vueltas, cuando hacen sus peregrinaciones, dan vueltas y vueltas y vueltas alrededor de esto. Bueno, ahí alguna vez vi un estudio que dice que esta piedra era adorada por otra cultura anterior al Islam y tenía que ver con Ishtar o algo así. Ahí les dejo para que estudien. Ahora vamos a ver qué es el Corán, también transliterado como Al-Corán, Corán o Corán. Es el libro sagrado del Islam, es la palabra de Dios, ¿cierto? En árabe, Alá es lo que ellos dicen, revelada a Mahoma, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel. Durante la vida del profeta Mahoma, las revelaciones eran transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmeras, trozos de cuero o huesos. A la muerte del profeta en el 632, sus seguidores comenzaron a reunir estas revelaciones que durante el califato de Uthman tomaron la forma que hoy conocemos. 114 capítulos, cada uno dividido en aleyas. El Corán menciona muchos personajes que aparecen en los libros sagrados del judaísmo y el cristianismo y en la literatura devota. Por ejemplo, los libros apócrifos, con mucha diferencia en detalle. Personajes del mundo hebreo y cristianos muy conocidos, como Adán, Noé, Abraham, Moisés, María de Nazaret, Jesús de Nazaret y Juan el Bautista aparecen mencionados como profetas islámicos. Los musulmanes afirman que el Corán es la palabra eterna e increada de Dios. Por ello, su transmisión debería de realizarse sin el menor cambio en la lengua originaria, el árabe clásico. El Corán ha sido traducido a muchos idiomas, principalmente pensando en aquellos creyentes cuyas lenguas no son el árabe. Aún así, en la liturgia se utiliza exclusivamente el árabe, ya que la traducción únicamente tiene valor didáctico como glosa o instrumento para ayudar a entender el texto original. De hecho, una traducción del Corán ni siquiera se considera un Corán auténtico, sino una interpretación del mismo. Eso es el Corán. Listo, ahora nos quedamos con los califas omeyas, ¿verdad? Se acaba el periodo de los ortodoxos y empieza el periodo de los califas omeyas, que empieza con Muawiyah. ¿Sí? Ya es todo lo que ven acá en el mapa en verde, toda esta partecita de acá en verde, es lo que conquistó Omar en su tiempo, mientras él estuvo reinando, ¿verdad? Él hizo muchísimo territorio. Ya luego comienza Muawiyah, ¿verdad? En el 661, y él aprovecha las disputas religiosas entre los otros imperios. Recordemos que todavía estaba el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, y había pues más imperios, ¿verdad? Estaban los lombardos, bueno, habían diferentes imperios. Entonces él aprovecha las disputas religiosas entre los imperios y avanza, ¿verdad? Para poder tener la más cantidad de tierra posible. Hace convenios también con muchos imperios, ¿verdad? Y por eso él sigue logrando territorio, y también promete pues a sus seguidores o a sus devotos dinero que se ganara en las guerras, ¿no? Todo lo que se ganara pues se iba a dividir en partes iguales, ellos prometen, y pues por eso lograron pues tanta tierra en tan poco tiempo.
Ya entonces están los califas omeyas, estaba Muavia, que es el que les cuento, que él traspasó la capital a Damasco y él asedió Constantinopla sin éxito. Luego ya de él sigue Yazidi, ¿sí? Que él mata al hijo de Ali, ¿verdad? Estaba Ali, pero entonces él estaba también intentando postularse, pero él dice, no, acá se acaba completamente, entonces Yazidi mata al hijo de Ali y por esta razón los chiitas, ¿verdad? Los que decían, no, es que tiene que ser un descendiente de Mahoma o de Ali, el que nos gobierne, los chiitas hacen un centro de peregrinación eh, por el día de duelo de la muerte de Ali. Entonces está los califas omeyas, ellos arman un poder teocrático, ¿verdad? Que es el califa, o sea, ellos son los que mandan, tienen un shura, ¿verdad? Que es un consejo o senado de notables tribus. Ellos cambian al árabe como idioma oficial, ¿verdad? Dejando, desplazando al griego y al persa. Y el dinero, o sea, empiezan a mover dinero que era el dinar de oro y el virgen de plata. Sí, esto es como ellos empiezan a hacer como un imperio, es la manera en la que ellos empiezan a manejarse. Luego sube Abdal Malik, ¿sí? Este señor es el que empieza a construir la cúpula de la roca y este señor Waldi, ¿verdad? También empieza alterno a construir la mezquita de Al-Aqsa. Ya luego Marwan II, ¿verdad? Es el último de los omeyas o de los califas omeyas, es el último que se queda reinando aproximadamente en el 750, pero también lo matan a este señor, a Marwan II lo matan en la batalla del Gran Zara, ¿verdad? Y acá empieza el imperio de los califas abasíes. Esto es muy, muy importante porque bajo esta dinastía es que se van a desarrollar las cruzadas, ¿verdad? Todo esto que pasamos así súper rápido, súper rápido, súper rápido, ¿verdad? Es como una línea de tiempo de qué estaba pasando, ¿ve? Para poder llegar a las cruzadas. Entonces, aquí nos devolvemos un segundo, ¿verdad? Otra vez hasta el 751, o bueno, hasta aquí. ¿Qué pasó entonces con Roma Occidente y Roma Oriente, ¿verdad? Entonces recuerden que Roma Occidente cayó a mano de los bárbaros, ¿verdad? Y Roma Oriente, ellos sí se quedaron pues con su territorio, ellos siguieron siendo como tal un imperio. ¿Qué pasa? Roma de Oriente o Roma bizantina, ¿verdad? Apoyaba a el imperio de Occidente, o sea, ellos trataban, ellos pusieron como una sede, ¿verdad? En Occidente, donde estaba el papado. El papado estaba en el imperio de Occidente, entonces ellos como que trataban de apoyarlos y de ayudarlos. ¿Sí? Durante todo ese tiempo ellos se habían mantenido, o sea, desde el 476 que cae Roma, a mano de los bárbaros, ellos se mantuvieron como pues haciendo alianzas con los bárbaros porque resulta que ellos cristianizaron a los bárbaros, ¿verdad? Los romanos, bueno, en este caso, pues el papado, ¿verdad? Todo lo que ya constituía el obispado y el catolicismo, ellos convierten a los bárbaros al cristianismo, ¿verdad? Y logran su cobertura, o sea, que a ellos no los atacaran, sino ellos siguieron siendo líderes, o sea, los bárbaros los siguieron dejando como líderes religiosos, ¿verdad? Y les dieron un poder increíble, pues en muchas tierras y de todo, porque los cuidaban. Por eso en Roma, ¿verdad? El papado se seguía manteniendo, porque uno dice, bueno, y si cayó Roma, ¿por qué no tumbaron también el papado y todo esto? No, era porque ellos estaban siendo protegidos prácticamente por el imperio de turno. Entonces ya para el 751 aproximadamente, eh, el imperio bizantino o el imperio romano de Oriente ya no puede seguir cuidando a Roma porque vienen los lombardos, los atacan, ¿verdad? Y les quitan esas tierras y ellos ya no pueden seguirlos cuidando, entonces
el papa de turno era el señor Esteban III, ¿sí? Y se levanta este señor y dice, no, yo antes de que acaben con nosotros, me voy a pedirle ayuda a el rey de los francos, que era un señor que se llamaba Pipino el Breve, ¿sí? Y entonces él dice, no, va y le pide ayuda, le dice, por favor, estamos en guerra, todo esto, y entonces el tipo le dice, listo, yo les voy a ayudar, y aquí nacen los estados pontificios. Si de pronto alguien ha alguna vez escuchado, pues ya saben de dónde vienen, ¿verdad? Y entonces, ya en el año 800, ¿sí? Ya era otro papa, era el Papa León III, lo secuestran porque lo acusan de adulterio y lo recluyen, lo meten a la cárcel, ¿cierto? Y entonces eh, lo querían como destituir de su cargo, y este señor le pide ayuda al hijo de Pipino el Breve, que se llamaba Carlomagno, ¿verdad? Y entonces él le dice que por favor que lo ayude, que lo saque de la cárcel, y efectivamente él lo ayuda, lo libera, ¿sí? Lo vuelve a restituir a su puesto, y este señor Papa León III nombra emperador de Roma a Carlomagno un 25 de diciembre en la Basílica de San Pedro, ¿cierto? Entonces por eso vemos que por eso ellos se mantenían, o sea, ellos hacían alianzas, ¿verdad? Y seguían ahí caminando despacito al lado de ellos, ¿verdad? Tratando pues también y consiguiendo poder. En el año 843 ya era el Papa Juan XII, que pidió ayuda a el señor Otón el Grande, se llamaba, y también lo nombra emperador de Roma, ¿verdad? Cuando él accede pues en su ayuda, entonces pues ya habían muerto los otros, y entonces el señor dice, listo. Entonces era la manera en la que ellos se mantuvieron el estado papal, ¿verdad? O este sistema papal de Occidente nunca cayó, porque ellos mantuvieron siempre convenios con los imperios de turno. Listo, de aquí ya nos queda la última diapositiva, aguántenme. Ahora nos vamos a las cruzadas, ¿verdad? Vamos hasta ahora a comenzar a dar un inicio de lo que, cómo comenzaron las cruzadas. Bueno, ¿qué pasó? Recuerdan que por acá les nombré, no, por acá no, acá, que por acá les nombré que los califas abasíes, ¿verdad? Bajo esta dinastía es que se desarrollan las cruzadas. Ellos están del 750 a 1258. Ellos son los que están mandando en toda la parte de Arabia, ¿verdad? Ellos ahora son un imperio. ¿Qué pasa? A este imperio se le oponen los selyúcidas, ¿verdad? Llega el imperio selyúcida, que era un imperio musulmán, o sea, eran persas, pero eran convertidos al Islam, eran musulmanes, era sunitúrquico, persa de la alta Edad Media. Entonces llegan estos señores selyúcidas, ¿verdad? Y ellos empiezan a ellos llegaron de Asia Central en el siglo X, causaron estragos entre los bizantinos y los árabes y acaban con el califato abasí. O sea, el último califato que quedó acá, ¿verdad? Los califas abasíes. Entonces llegan los selyúcidas y ¡pum!, los acaban, y ahora queda el imperio selyúcida al mando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? También está pasando en Roma. Recuerde que vamos alterno, está Roma Occidente, Roma Oriente, ¿verdad? Y el imperio árabe, se puede decir, o el imperio musulmán. ¿Qué pasa? Se genera el primer cisma de Oriente en el 1054, ¿verdad? Que fue el cisma de Oriente, una ruptura entre la iglesia de Roma y la iglesia de Roma Oriental o Roma Bizantina, ¿verdad? Ellos se dividen, se separan, dicen, ellos habían sido como tal uno, ya hacía unos 400 y pico de años había sido separada por el señor Teodosio en dos, ¿verdad? Pero acá ellos ya dicen, o sea, entre cada uno
se destituyeron, ¿verdad? Cada uno. O sea, esta iglesia destituyó a esta y esta a esta. O sea, ellos pelearon y se separa la iglesia en el 1054. Ya en este momento se levanta el señor Alejo I Comneno, ¿verdad? Era un emperador y él le pide ayuda al Papa Urbano II, quien convoca el concilio de Clermont en Francia en el año 1095. Entonces ellos dicen, no, resulta que todo esto que estaba por acá, todo esto era árabe y ellos conquistaron Jerusalén, ¿verdad? La ciudad santa. Y entonces ellos dicen, nosotros no podemos permitir que los árabes estén en la ciudad santa. Si es donde caminó Jesús y donde estaba Pedro y donde, bueno, pasaron todos los sucesos, entonces los árabes no tienen por qué estar ahí. Entonces el señor emperador Alejo le pide ayuda al señor Urbano y le dice, no, nosotros tenemos que sacarlos de allá, tenemos que quitarles Tierra Santa. Y entonces él decreta, el señor Urbano, un concilio, ¿verdad? Y el 27 de noviembre hace un decreto con la frase Deus vult, que quiere decir Dios lo quiere, ¿verdad? Y dice, quien viaje a conquistar Tierra Santa, no por el botín, sino por piedad, va a ser perdonado de sus pecados, ¿cierto? Ya que la expedición, o bueno, la batalla, asegura la penitencia completa. Entonces, este señor que dice, vamos a qué? A hacer guerra contra quienes? Contra los musulmanes, ¿verdad? Y aquí es donde empiezan las cruzadas. Bueno, pero eso ya es otra clase. ¿Listo, familia? ¿Cómo vamos hasta acá? Bastante info. Muchísima, pero necesito ir hacia 1000 para que podamos avanzar y tener como perspectiva, ¿verdad? De todo. O sea, necesito, por eso trato de meterme por los laditos, pero tratando de llevar un hilo temático para que podamos llegar. Tenemos que pasar por las cruzadas, luego tenemos que llegar a, ay, se me fue, a la cesta española, a la Inquisición española y por último poder llegar a la Reforma. ¿Sí? Tenemos que pasar por todo esto. Espero les guste la historia y se la gocen como yo. Y pues que sepamos realmente desde el año 0 hasta ahora, bueno, veamos todo lo que ha pasado y que nosotros nos lo hemos perdido. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, mándenos por PDF esta clase. Así lo sacamos y queda mal. Listo, yo les mando la clase, todas las clases las subo a Telegram para que las puedan repasar. Les toca ir parando y ir tomando apuntes para que, pues bueno, vayan teniendo la tarea ahí. Pero un PDF para sacarlo por internet. Ya, yo te mando para que puedas sacar tus apuntes y hacer bien bonito. Yo te mando, Patia, para que puedas hacerlo. ¿Listo? ¿Listo, familia? ¿Bien? ¿Chévere, no chévere? ¿Qué piensan del tema? Está muy bueno. Mucha información. Es mucha información, pero todo esto es necesario para que podamos continuar con la crítica textual. No crea que me salí de la crítica textual, solo que necesito meterlos en perspectiva para luego poder llegar a realmente lo que fue el protestantismo, lo que fue la imprenta y bueno, cómo terminó todo esto, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos al día de hoy, pues ya sabido, ¿verdad? Lo que ha sido las traducciones y la manipulación que ha habido, pues durante todos estos años. ¿Listo, familia? Hola familia, hola Alexa, ¿cómo estás? Hola, hermosa, ¿cómo vas? ¿Me escuchan? Hola. Sí, claro que Muy sí. bien. Escuchamos. Gracias.
preocupada porque como he estado desatrasándome y yo siento que se va a borrar toda la información. Entonces yo no quería preguntarle hasta cuándo más o menos está la información, porque yo voy así como que, wow, ¿qué voy a hacer? Vas corriendo, no, no te preocupes, no, es que sé que hay muchos de ustedes que están estudiando esto, o sea, que están adelantando, están siguiendo adelantando. A veces alcanzan a coger la clase presencial, pero muchos están estudiando los temas pasados. Entonces, no se preocupen, no voy a bajar esas clases por ahora de Telegram. Las voy a mantener mientras voy a decidir qué hacer, si pasarlas a un Drive o subirlas al canal de YouTube. No sé, estoy en esto, a ver qué logro hacer para que ustedes se queden con las clases y sigan teniendo la libertad de ir a verla una, dos, tres, hasta que logren, ¿sí? Logremos Sí. captar, porque les juro, o sea, para mí no crean que yo me las sé todas, no. He tenido que ir repase y repase y repase. Entonces, bueno, mientras uno va armando la clase, pues va haciendo más fácil. Y bueno, ya los términos, o, este yo lo vi en tal lado, y bueno, ya va uno uniendo, pues con más facilidad las cosas. Pero sí, o sea, esto a todos nos toma por sorpresa, más a nosotros, pues que no estudiamos hace cuánto tiempo, que no estudiamos hace cuánto, y pues todo esto para nosotros es como una clase de historia, ¿no? Total, Entonces sí, pero es desafiante y a la vez bonito. A mí me fascina la historia, estos temas me a mí me encanta. encantan. Entonces por eso lo hago así como tan visual, para que sepan, para que se metan y logren captar la idea, ¿verdad? Para poder proseguir, porque yo pudiera saltarme de aquí a la reforma, pero vamos a quedarnos igual si no tenemos por lo menos el contexto, ¿cierto? Entonces, por eso, solo de a poquito es lo que necesitamos saber para poder seguir avanzando. Entonces, no te preocupes, por ahora no voy a quitar las clases, sigue a tu ritmo, como puedas, ve despacio, porque, bueno, este tema 10 los va a retrasar un poquito, porque sí hay muchísima información. Entonces, la Sí. idea es que aprendan, la idea es que repasen, aprendan y logren coger, pues, lo más posible de cada clase. ¿Listo? Ay, muchas gracias, Alexa, No, con gracias. todo gusto, es con todo gusto. Listo, familia. Entonces, no, yo feliz de verlos a ustedes animados. Entonces, pues vamos a seguir. Todavía nos quedan tal vez unas 2 o 3 clases, no estoy segura, más o menos, porque siempre se condensa muchísima información, ¿no? Pero aguántenme, porque siempre es muy chévere lo que seguimos viendo. ¿Listo? Listo, Profe, familia. Dime, Miriam. no, que pensando yo que los musulmanes es una religión que está creciendo aceleradamente porque creo que actualmente tiene como 1.800 millones de seguidores aproximadamente, si acaso no tiene más. Y viendo Ajá. que, que ellos tienen a Jesús y también creen en María, lo tienen como un profeta, pero lo tienen. Y el Exacto. cristianismo también, pero y lo que yo me pregunto es por qué el judaísmo todavía no quiere creer en Jesús, en Yeshua. Porque está destinado, está profetizado que ellos van a tener una ceguera parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. Es por Ah, eso. O sea, el cumplimiento todavía no se ha hecho y por eso todavía ellos ven parcialmente, ¿no? Entonces, tengamos paciencia, que sé que pronto se va a dar. Pero sí, este tema de los musulmanes es bien impresionante, porque ellos quieren conquistar el mundo. O sea, ellos no paró todo ahí. Ellos creen, o sea, ellos tienen, a ver, ¿cómo les explico? A nivel mundial, ellos tienen seguidores, ¿no? O sea, ustedes bien lo saben que hay musulmanes pues en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ellos piensan en algo así como lo que es un califato, ¿sí? O sea, ellos en este momento tienen un califa, ¿sí? Que es lo que vimos, es un líder, pero ese califa, ¿verdad? Es, manda en todos los musulmanes. O sea, digamos un ejemplo, el califa que está en este momento en Arabia, un ejemplo, solo por ejemplo, que está en Arabia, ¿verdad? Es el que va a regir a los que están en Colombia, los que están en México, los que están en Venezuela, en Estados Unidos, los que están
en Francia, Italia, en cualquier lugar del mundo, ¿sí? Donde haya un musulmán, ellos saben que hay un solo califa, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ellos son un estado en muchos estados, ¿sí? Y eso es importante, porque eso, La, bueno, en la mi- cuanto, la dime, minoría son los chiitas, pero son los más extremistas. exactamente, pero ellos son como o sea, ellos sí se puede decir que son una nación en muchas naciones, ¿verdad? Entonces, ellos pueden crecer como aceleradamente, o sea, ellos pueden crecer ahorita y lo están haciendo. Solo creo que hay una nación y creo que es Egipto, creo, si no estoy mal y no me falla la memoria, que los erradicó, o sea, los sacó. Pero ellos están poblando ahorita lo que es Francia, lo que son los países anglos, que ya no quieren tener hijos, ¿verdad? O sea, digamos lo que es Francia, lo que es Italia, todos estos países donde ya los jóvenes dicen, no, nosotros no queremos ser padres, ¿sí? O sea, donde ya no hay una paternidad, entonces se dice que para que un país siga siendo país, o sea, para que Francia siga siendo Francia, los franceses tienen que tener por lo menos un hijo y medio o dos hijos y medio. Bueno, así más o menos es la estadística, ¿verdad? O sea, como entre dos y tres hijos. Pero como ya no hay hijos, entonces, ¿qué pasa? Están llegando los musulmanes y están teniendo 8 hijos, 10 hijos. Entonces, ¿qué pasa? Sigue siendo Francia, pero ya no es Francia. Sigue siendo Francia un estado musulmán. Y eso es para tener cuidado porque, bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Ya entonces estaríamos metiendo en otro tema, pero es muy, muy interesante contemplarlo, que ellos están siendo una gran nación. ¿Listo? Son peligrosos. Sí. Sí, o sea, como estamos viendo todas las cosas y el cumplimiento de Profe, muchas profecías, muchas cosas al final del tiempo, pues sí se alcanza a ver ahí algo que profe, está haciendo así. Dime. pero ellos son los descendientes de Ismael. Ellos son Ellos- descendientes de Ismael. Porque ellos también con Agar, Dios les dijo que ellos también iban a ser una nación numerosa y también Ismael Ellos iban también a ser tuvo una gran nación. don. Y la Entonces ahí descendencia de donde Abraham está. iba a ser multitud de naciones. Y lo que estamos viendo ahora con lo que pasó ahora hace poco, que quieren llevarlos para todos los países y entonces eso como que ya hay que preocuparse ya como que el Eterno ya, Yeshua ya Señora, quiere venir ya. así es, sí. O sea, hay muchas cosas que están haciendo así, alarmas, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden ir viendo, pero bueno, vamos de a poquito. Vamos con paciencia, cada tema a su momento. Pero sí es Uno, súper interesante. uno está esperando al Mesías, ellos esperan al Mahdim, que es el que, como el Mesías de ellos. Entonces ellos dicen que Ok, cuando venga su Mahdim es cuando, según ellos, es cuando venga la última guerra. Por eso se pelean con todo el mundo, porque quieren que se arme toda la guerra. Por eso claro, se sí, pelean con exacto. todo el mundo ellos. Sí, pero Quieren acelerar el tiempo. ajá, ellos tienen una posición de que el Mesías de ellos no puede venir todavía hasta que ellos no hayan cumplido algo, ¿cierto? Sí, sí. Sí, ellos tienen una posición, o sea, que ellos dicen, no, o sea, es que el Mesías no puede llegar hasta que, digamos, ya no hayan paganos, o sea, hasta que todos seamos uno. Algo así. O sea, ellos tienen unas posiciones así muy extrañas, pero son interesantes pues, de echarle ojito de vez en cuando, por lo menos para saberlo, ¿sí? Saber, pues, qué tiempo nos encontramos. Eso es muy importante, familia. Listo, familia, todos, mil gracias. Vamos a orar para poder despedir. Bendito Padre, en esta noche, Señor, estamos muy, muy agradecidos contigo, Padre. Gracias por la información, por este tiempo que nos regalas, por todo lo que nos enseñas, Señor, por darnos sabiduría, entendimiento, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser más diligentes, más sabios, Padre, más perseverantes en tu palabra, Señor, a estudiarla con más determinación, Señor. Gracias por confiarnos toda esta información, Señor, y hacernos columnas que pronto, Señor, sé que van a servir para cuando Efraín regrese, Señor, cuando vengan
entendiendo sus raíces, Señor, cuando estén retornando, Padre. Es importante, Señor, que estemos preparados y listos, Señor, para estar en medio de toda esta profecía, Señor, cumplida. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia, todos mil gracias. Nos vemos el miércoles, Dios mediante, y les subo la clase para que la repasen. ¿Listo? Muchas gracias. No, a Shalom, todos, shalom. Bendiciones a todos, familia. Gracias. Shalom. Bendiciones. Shalom. Shalom.